Capítulo 2. La guía interior. No te distraigas. Todo el libro de Gálatas nos exhorta a no distraernos de Cristo. Ese es el objetivo del apóstol Pablo en cada capítulo. Como podemos ver, él nos explica que lo primero que Dios quiere hacer es revelarnos al Hijo, que vivamos al Hijo y que el Hijo crezca. Su mayor interés es que lo conozcamos más, pero no para tener un conocimiento intelectual de Él, sino para experimentarlo. Este es el tema central de la epístola. Pero, ¿qué le sucedió a los Gálatas? Se distrajeron. En lugar de enfocarse en Cristo, se distrajeron con la ley, con las tradiciones, con las costumbres y con los preceptos. Introdujeron la circuncisión, las enseñanzas judaizantes, y se desviaron de Cristo. Gálatas, de principio a fin, habla sobre no distraerse de Cristo. Todos los seres humanos, al nacer, lo hacemos con leyes propias, con una naturaleza humana. Por ejemplo, si un bebé come algo agrio, le desagrada, pero si le dan algo dulce, le gusta. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Está en la ley de la naturaleza humana. Veamos otro ejemplo. Los perros ladran sin que nadie les haya enseñado a ladrar. ¿Por qué lo hacen? Porque está en su naturaleza. El bien y el mal. Como mencionamos en el capítulo 1, en nuestra naturaleza está la ley del bien y del mal. Pero observemos qué ocurrió. Génesis 4 relata que el hombre trató de hacer algo para que el bien aumentara y el mal disminuyera, con el objetivo de estar mejor, más sano, más feliz, de que la maldad, la envidia, la culpa y el deseo de destruir y destruirse se redujeran. El hombre desarrolló 3 áreas que utilizamos hasta el día de hoy. Veamos cuáles son estas. 1. La música. La música significa entretenimiento. Ahora, el hombre tratará de entretenerse para incrementar el bien y reducir el mal. ¿Te gusta entretenerte? ¿Te gusta divertirte? Al respecto, la gente expresa: disfruta, pásala bien, sé feliz, sé tú mismo. 2. El trabajo. Para crecer, para superarse, para desarrollar el bien, aparecieron las ciudades, el ganado, la religión, la ética. Esta es la razón por la que todos seguimos trabajando actualmente y afirmamos: si no trabajas, no vas a progresar. 3. Las armas. El ser humano inventó las armas con el objetivo de protegerse de quienes quisieran lastimarlo, por lo que recurrió a todo lo que le proveyera esa protección. Aunque ahora había entretenimiento, desarrollo laboral y cierta protección, Pablo comenzó a mirarse a sí mismo, tratando de entender cómo funciona la naturaleza humana. El apóstol descubrió que cada persona tiene una lucha interna entre el bien y el mal, y, debido a esto, el hombre sufre. Los seres humanos somos seres dolientes, sujetos a la muerte, porque sabemos que algún día vamos a morir. En todo ser humano hay una lucha, un vacío, un dolor, y el apóstol lo grafica en Romanos 7. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En nuestra carne no mora el bien, porque el bien está en nosotros, pero no hacerlo. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queremos hacer el bien, pero a veces no tenemos la voluntad de hacerlo. Queremos perdonar, pero no sentimos ganas. Queremos ayudar,
al prójimo, pero en ocasiones no tenemos el deseo de llevarlo a la práctica. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una ley es algo que sale automáticamente, y Pablo descubrió que en nuestra naturaleza humana hay dos leyes, la ley del bien y la ley del mal, y ambas salen automáticamente. Ahora hay una lucha, dice Pablo, entre el bien y el mal. Cuando decimos, me tengo que controlar, vemos que sentimos más ganas de pelear. Es decir, cuanto más queremos hacer el bien, más se nos activa el botón del mal. Y cuando tocamos el botón del mal, se nos activa el botón del bien y exclamamos, ¡qué mal que estuve! Le grité a mis hijos, no estuve bien. Desde que nacemos tenemos una lucha permanente que nos hace sentir miserables. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, dos leyes diametralmente opuestas. El apóstol Pablo fue más profundo y aseguró, no solo hago el mal, sino que el mal vive en mí. Lo que él afirma es que nuestro ser es malo y que el mal, el pecado, vive en nosotros. Y no solo vive en nosotros, sino que tiene sus propios deseos. Todos tenemos deseos carnales, ganas de hacer cosas que les hacen daño a otras personas y aún a nosotros mismos. Pablo se dio cuenta de que esa ley de maldad, que odia las cosas de Dios, es nuestro rey, es decir, somos esclavos de ella. Esta es la razón por la que Jesús declaró, la carne para nada aprovecha. Jesús mismo, en una oportunidad, le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne se va a mantener siempre siendo carne, pero lo que es nacido del Espíritu de Dios tiene otra naturaleza. Pero el Señor nos prometió, vengan a mí todos los que están cansados de esa lucha agotadora entre el bien y el mal. Yo les voy a dar mi paz, aunque no como la del mundo. La naturaleza humana no cambia, no se educa y se quedará con nosotros hasta que muramos. ¿Podemos mejorar el bien? Por supuesto. Para eso está la educación, el trabajo, etc. Todo eso aumenta el bien y disminuye el mal. Pero, aunque el mal disminuya, siempre va a estar ahí. Sin embargo, cuando recibimos a Cristo, comienza a vivir en nosotros otra naturaleza, porque decidimos que el árbol de la vida, que es Cristo, sea nuestro Señor y Salvador. Él entró a nuestros corazones y con Él una nueva naturaleza, la naturaleza divina. En la naturaleza divina no hay mal, no hay mentira, no hay muerte, no hay engaño. En la naturaleza divina está el amor, el gozo, la paz, la benignidad, el poder y las riquezas. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Ahora tenemos dos naturalezas, la humana y la divina, que coexisten en nosotros. Y si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Miseria o victoria. En Romanos 7, Pablo describe la lucha para hacer el bien y bajar el mal, concluyendo que esa es una vida miserable. Pero en Gálatas 5 nos muestra una nueva perspectiva. En lugar de luchar por nuestra propia mejora y superación, ahora la lucha es elegir entre usar nuestra propia naturaleza o la naturaleza de Cristo. Es importante destacar que al hacer esta transición podemos experimentar una victoria extraordinaria. Mientras que Romanos 7 nos muestra la vida miserable que llevamos al tratar de mejorar por nosotros mismos, en Gálatas 5 encontramos un camino de victoria. Volvamos a leer estos versículos del libro de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, del 16 al 17. Si andan en Cristo, afirma Pablo, no van a tener lucha contra la carne, no van a satisfacer la lucha de Romanos 7, y serán más que vencedores. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne lucha contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, es decir, se oponen entre sí. De nosotros depende si vamos a elegir pararnos en Cristo y usar su vida, o si vamos a pararnos en nuestra vida y usar lo nuestro. Cada vez que estás pensando, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo puedo llevarme mejor? ¿Cómo hago para perdonar a mi papá? Eres miserable. Sal de ahí y comienza a andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Disfrutar al Señor, tocarlo a Él, dejar Romanos 7 y toda nuestra lucha, y adorarlo a Él. Y todo lo que Cristo tiene y es, se liberará en nuestra vida para que caminemos en victoria. Nuestra única tarea es disfrutar a Cristo, estar atentos a Él, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu refiere a caminar con Él en el diario vivir, a lo largo del día, a cada momento. En lugar de preocuparnos por cómo resolver nuestros problemas, tomemos la llave poderosa que se nos ofrece en Gálatas 5 y digámosle: Señor, soy uno contigo. Te amo, Jesús. Eres maravilloso. Eso significa andar en el Espíritu, y cuando lo hacemos, la carne es vencida en el nombre del Señor. Nuestra tarea es dejar de enfocarnos en cómo, cuándo y dónde frente a un problema y pasar a tener un contacto íntimo con Él, disfrutar de su presencia, experimentarlo, verlo y caminar con Él cada día. En la Biblia, esto se llama comer a Cristo. No se trata solo de estudiarlo o estar cerca de Él, sino de tener una comunión profunda con Él. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. El Padre no está interesado en resolver nuestros problemas, porque siempre los tendremos. Lo único que a Dios le interesa es que Cristo viva en nosotros y que andemos en el Espíritu a lo largo del día. Por ende, nuestro enfoque no debe estar en cómo vencer problemas o tentaciones a través de consejos o métodos humanos, porque así funciona la gente que no tiene a Cristo. En cambio, nosotros tenemos una naturaleza nueva, a Cristo viviendo en nosotros, la naturaleza de Él, que es lo que Cristo es y lo que Cristo tiene. Entonces, en vez de preguntarnos, ¿cómo hago para vencer el miedo? ¿Cómo hago para pararme con autoridad? Dejemos esa lucha miserable y parémonos en Cristo. Toquémoslo a Él, mirémoslo a Él, disfrutémoslo a Él y Él se liberará a través de nosotros. Si recibes un diagnóstico de enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Ir a Cristo y decirle: Señor, eres mi sanador, mi Jehová Rafa, el Rey de Gloria. Yo te alabo, te adoro y te exalto en este día maravilloso. De este modo, te estarás moviendo a Gálatas 5. Estarás en Cristo y los deseos de la carne serán vencidos. En lugar de ver el problema, tenemos que preguntarnos: ¿dónde está Cristo en este problema? Y decirle a Él: Señor, te quiero ver a ti, quiero hablar de ti, quiero enfocarme en ti, porque si me enfoco en la dificultad, en la crisis, tal vez pueda resolverla, pero después vendrá otro problema y siempre viviré
una vida miserable. ¿Sabes por qué somos miserables? Porque tenemos a Cristo, tenemos lingotes de oro y aún así estamos tratando de construir la casa con maderitas, con la carne. Y el mundo está en la misma lucha. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la muerte entró en su cuerpo. Sin embargo, el bien también estaba allí, por lo que la lucha entre el bien y el mal había comenzado. Fue por eso que Dios le dio la ley, los 10 mandamientos. Los mandamientos eran el reflejo de la naturaleza divina, el carácter de Dios. El pueblo de Dios, en la soberbia de la naturaleza humana, intentó copiar el carácter del Señor. Pero, ¿qué pasó? Si uno cumplía el tercer mandamiento, fallaba en el quinto. El otro cumplía el octavo, pero fallaba en el noveno. Finalmente, esa ley que debía guiarlos terminó siendo para ellos un peso difícil de sobrellevar. Así fue como Dios, además de la ley, les envió a los profetas, Elías, Eliseo, Samuel, etc. Todos intentaron guiar al pueblo, pero los profetas también enfrentaron resistencia y fueron perseguidos, hasta que vino Cristo y puso fin a la ley y a la guía de los profetas. Él decidió depositar su carácter, su bondad, su justicia, su amor, en el espíritu de las personas y, en lugar de depender de los profetas para saber qué hacer, Cristo prometió enviar al Espíritu Santo, quien nos enseñaría cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenernos. Ya no necesitaríamos que otros nos indiquen cómo vivir, porque Cristo mismo vivirá en nosotros. Cada vez que tocas a Cristo, cada vez que invocas a Cristo, cada vez que disfrutas a Cristo, el oro aumenta y el barro disminuye. ¿Has notado que hay cosas que ya no te afectan? Eso es porque Cristo creció, porque el oro aumentó en tu vida. Pero, ¿por qué a veces Cristo no aumenta? Porque nos falta altar. Cuando lo hagas, verás que el oro, que es Cristo, crecerá espontáneamente. 3 aspectos de Cristo. El Señor es dueño de todas las cosas y si lo buscamos y lo disfrutamos a Él, Cristo empezará a manifestarse. Y lo que Él es, seremos nosotros, porque somos uno con Él. Veamos 3 aspectos de Cristo que se manifestarán en nosotros si andamos en Él. Las fuerzas de Él serán nuestras fuerzas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las fuerzas de Cristo son fuerzas sobrenaturales. Pablo escribió: todos me abandonaron, pero Él estuvo a mi lado y me dio fuerza. Cuando le dices al Señor: soy uno contigo, Señor, te amo, sus fuerzas llegan a tu vida y te llevan a enfrentar la deuda, la enfermedad, el problema, la crisis. Tener las fuerzas de Él hace que todo se abra. Cuando Jesús se bautizó, el cielo se abrió. Nunca antes había ocurrido eso. Cristo tomó la ley, la palabra y la abrió. Se acercó a los 2 de Emaús y les abrió el entendimiento. Llegó a los ciegos y les abrió los ojos. Donde Él va, nada queda cerrado. Donde Él camina, abre camino donde no hay. Por eso, nuestra tarea es andar en Cristo, disfrutarlo, vivirlo a Él. Por eso, ya no te preocupes, disfruta de Él, porque las fuerzas de Cristo serán tus fuerzas. Observa que esto mismo es lo que le sucedió a Elías.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera de Reyes 19, del 5 al 8. Elías se quedó dormido. Estaba sin fuerzas, vencido, porque lo buscaban para matarlo. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio al ángel y, sin sorprenderse, obedeció. Pero estaba tan extenuado en su naturaleza humana que volvió a dormirse. A veces Dios se nos aparece, pero como estamos tan en Romanos 7, tan destruidos, ni aun viendo milagros logramos recuperarnos. El ángel volvió y por segunda vez tocó a Elías. Levántate y come, le dijo, porque largo camino te resta. El profeta se levantó, comió y bebió, pero esta vez no se volvió a dormir, porque en ese segundo toque recibió fuerzas sobrenaturales. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta la victoria. Dios nos dará pan y bebida de Cristo, y aunque la primera vez no funcione, en la segunda oportunidad sí lo hará. Y no nos volveremos a dormir hasta lograr lo que Dios nos prometió. Y esas fuerzas no solo son emocionales, también son físicas. Si te sientes débil, Dios te va a sanar. Te levantarás de la cama y recibirás fuerzas. Serás fortalecido en tu cuerpo. También recibirás fuerzas en el alma y en el espíritu, las cuales provendrán de comer y beber de Cristo. Observa que el ángel le ordenó: come. Necesitamos comer a Cristo, pero a veces el alma está tan negada que dice: yo ya comí, ya oré al Señor, ya lo busqué, ya hice el ejercicio, ya adoré, ya estuve en el equipo, pero nada cambia. La realidad es que siempre que tocas a Cristo, Él prometió que se iba a manifestar. Los recursos de Él serán nuestros recursos. Pablo estaba preso cuando dijo, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo usa la palabra suministración. El suministrador era el rico del pueblo, el que pagaba el teatro a los músicos, al coro, al sonidista. Es decir, el suministrador era quien se encargaba de pagar todo lo necesario para que la gente estuviera bendecida. El Espíritu Santo es el suministrador, el que va a cubrir todo conforme a sus riquezas en gloria. Nuestra tarea es simplemente andar en Él y Él pagará todo. Cuando andamos en Cristo, lo tenemos que gastar. Segunda de Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque no me quieren mucho, yo me gastaré del todo por amor a ustedes, dijo Pablo. Cuando disfrutamos a Cristo, lo tenemos que gastar. A Cristo hay que gastarlo. Imagínate que tienes $1.000.000 en tu cuenta bancaria, pero comes polenta. Eso es ser tacaño. Eres rico, pero vives como si no tuvieras nada, porque no gastas lo que tienes.
A Cristo hay que gastarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Soltando la carga. Cada vez que sueltas la palabra o compartes un testimonio, estás gastando a Cristo. Por ejemplo, si le hablas a la enfermedad y le ordenas, sal de ese cuerpo, gastas a Cristo. Ahora bien, ¿por qué debemos gastarlo? Porque cuando Cristo ve que lo gastamos, Él pone más de Él en la cuenta. Cada vez que gastas a Cristo, Dios deposita más en tu cuenta. Y si te preguntas por qué no tienes mucho, la respuesta es simple: porque no gastas nada, porque eres tacaño. Necesitas gastar a Cristo, porque cuando más gastas, más de Él se deposita en tu cuenta. Cuando verdaderamente tocas a Cristo, lo disfrutas, lo sigues, lo sientes. Cristo no es un método. Cristo irá aumentando y te dará su carácter perfecto. El carácter de Cristo es divino, humano, porque Él es hombre perfecto y Dios. Es decir, tiene naturaleza humana y naturaleza divina, y manifestará lo divino y lo humano en ti. Cuando vivas a Cristo, los malignos, los angustiadores y los enemigos que se juntan para destruirnos caerán. El salmista afirma que tropezaron y cayeron porque Cristo, piedra, se interpuso como obstáculo. Ahora tú y yo vamos a andar en el Espíritu, y cuando toquemos al Señor, Él soltará piedras en el camino para que la deuda tropiece, para que la enfermedad tropiece, para que el dolor y la muerte tropiecen, caigan y sean destruidos. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmos 27, 2. Gasta a Cristo, suéltale a Cristo a la gente, sé una ofrenda de amor para Él. Gasta la misericordia, gasta el testimonio, porque el oro aumentará y el barro disminuirá. Gasta al Señor y tendrás más depósito de parte de Dios. Anda en Cristo y Él se expresará en tu vida.